Entrevistas. Y como había anunciado, tenemos ya la presencia del doctor Carlos Alejandro Manrique Laura, quien es defensor público de la provincia de Mariscal Cáceres, y nos da mucho gusto poder tenerlo en el programa, estimado doctor, y muchas gracias por la aceptación. Gracias, Iván, gracias por la invitación. Bueno, siendo este un programa de orientación, estimado doctor, cual va destinado a todo público en general, empezando desde los escolares, Claro. ¿podría darnos el concepto de la labor del defensor público a nivel nacional, aquí en la provincia, la labor importante que tiene el defensor público? Ahí está el micrófono, doctor, para que usted pueda darnos un concepto. A ver, Iván, ante todo, reiterarte mi agradecimiento por la invitación a este tu prestigioso programa. A propósito de tu pregunta, y había cuenta de que también escolares conocen ya o escuchan el programa y está dirigido también a ellos, hay que precisar casi de forma didáctica que el tema de la defensa pública tiene su cimiento en lo que consagra la Constitución como garantía de la función jurisdiccional, esto es el derecho a la defensa. Si la Constitución dice que todas las personas que están inmersas en un proceso tienen derecho a defenderse, pues entonces hay que garantizarles que esa defensa sea efectiva, eficaz, eficiente. Y ahí hay un tema importantísimo, porque ¿qué sucede con las personas que no tienen recursos para designar un abogado, para contratar un abogado? En estos casos es donde se erige la defensa de oficio, la defensa pública ahora, con la ley 29.360. El defensor público, pues, en ese marco tiene una actuación importante, que es brindar asesoría legal técnica gratuita a las personas que carecen de escasos recursos, y también en aquellos supuestos de defensa necesaria, que es en aquellos supuestos en donde el Poder Judicial, el Ministerio Público, requieren la participación obligatoria de un abogado defensor para quienes, habiendo tenido abogado defensor privado, pues ha renunciado, no participa en la diligencia, se ausenta de ella, y entonces es necesaria nuestra participación como defensores para garantizar obviamente su derecho a defenderse. O sea, puntualmente nos ratificamos en un punto central, es decir, si una persona no tiene recursos económicos, no tiene plata para contar con un abogado particular, ustedes acuden de inmediato para salvaguardar los derechos de una persona quien está investigado, procesado, privado de su libertad en sede policial, Ministerio Público, juzgado, previa llamada y aceptación del mismo imputado. Hay dos temas allí. Como dije, nosotros brindamos defensa legal, técnica y gratuita. Y sin embargo, no siempre ocurre la aceptación del imputado. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que debería hacer? Piénsese, sin embargo, en esas diligencias de reconocimiento fotográfico en donde el infractor de la ley, el agresor de la víctima, en casos de violación, por ejemplo, ha fugado. Pero se tiene que hacer una diligencia de reconocimiento fotográfico para identificar si verdaderamente estamos ante una víctima que reconoce a su agresor. En esos supuestos, por ejemplo, alguien que defienda los derechos de quien eventualmente va a ser procesado no tiene, y que está ausente del proceso de la investigación, alguien tiene que garantizar que esa diligencia, concretamente el reconocimiento fotográfico, por decir un ejemplo, tiene que llevarse bajo las garantías que establece la ley procesal y la Constitución misma. Y en esos casos también participamos nosotros, a pesar de que no existe una anuencia expresa del imputado respecto de designarnos como sus defensores. Sin embargo, como dije, para garantizar que la diligencia a llevarse a cabo cumpla con los cánones establecidos en la ley procesal y en la Constitución, nosotros participamos en estos casos por defensa necesaria. Así lo establece la ley 29.360 que he señalado. Ya saben, amigos televidentes, y en esta oportunidad, gracias pues sinceramente a nuestra productora ejecutiva Lucy Seijas, siempre nos ha motivado en poder manifestarnos, en decir de que
lo que expresan nuestros invitados, podrían de tal manera nosotros mostrarlo en el programa con imágenes sobre la labor del defensor público. Y a ver si en Switcher tenemos la primera nota que nos va a dar un alcance también sobre la gran labor que tiene el defensor público en temas penales. Adelante, señor. Soy abogado. Quise serlo. Es mi pasión, mi forma de vida. Absolutamente inocente de los cargos por los cuales se le acusa. La vida puede ser cruel para muchas personas, pero el principio que debe regirnos es que nadie tiene el derecho de quitar la vida al otro. El Ministerio de Justicia garantiza el derecho a la defensa. La inocencia se presume, la culpabilidad se prueba. Estaban tus huellas digitales por toda la casa. ¿Cómo no va a haber huellas? ¡Esta es mi casa! No me dice nada. Mira, averigua todo lo que puedas sobre ella. Todo. Quiero saber absolutamente todo sobre ella. Yo no le hice nada, es mi mujer. Yo la amaba, señor. Yo la amaba. Yo soy inocente. No sé por qué tengo la impresión de que mi defendido es inocente. Doctor, usted tiene que defender este caso. Mi hermana me dijo que iba a terminar conmigo. Nadie termina así conmigo. Si lo haces, tu marido se enterará de todo. Ella sabía que él era un delincuente. ¿Por qué no fue usted a la policía? Porque tengo miedo, doctor. Ha quedado demostrado que mi defendido aquí presente es absolutamente inocente de los cargos por los cuales se le acusa. El Estado garantiza la defensa de todas las personas. En vista de las pruebas presentadas, se declara inocente al señor Justiniano Galloso. Los defensores públicos también defienden a menores infractores, a miembros de comunidades indígenas y a personas que se encuentran privadas de su libertad. En la defensa pública siempre encontrará una mano amiga. Amigos televidentes, una imagen vale más que 1000 palabras. La gran labor de los defensores públicos permiten de esta manera, también con ahínco, pundonor, mucho coraje, mucho profesionalismo, defender también las causas justas. Estimado doctor, en Juanjuy, ¿cuántos defensores públicos contamos en esta oportunidad? Bueno, actualmente en la defensa pública de Juanjuy cuenta con 3 abogados defensores públicos. Lo jefatura o coordina la doctora Yuli Motangulo, con amplia experiencia en litigación penal, la doctora Nora García Imán, y finalmente el quien habla, que he ingresado recién en el mes de febrero de este año. Doctor, si ya bien conocemos sobre los temas del defensor público, en casos de que pueda atender asuntos penales, ¿también atienden asuntos civiles, familiares, ante el Poder Judicial? Bueno, en la Defensoría Pública de Juanjuy, los abogados defensores que estamos desempeñándonos, hemos sido contratados específicamente para defensas de orden penal. Sin embargo, no podemos ser ajenos a la realidad de esta ciudad, de esta provincia y de los distritos que la conforman, ¿no? Y ahí encontramos pues temas muy sensibles como el caso de pensiones de alimentos, en donde también nosotros estamos dando consultoría, pero como señalo inicialmente, la defensa pública de Juanjuy solamente cuenta con abogados defensores públicos en especialidad penal. Hay un tema que en todo caso la prensa puede de pronto sensibilizar también, que es, se hace necesario, creo yo, una defensa pública, una especialidad, un defensor público, para ser exactos, en especialidad de familia, muy necesario en esta zona porque hay muchas personas menesterosas que realmente requieren asistencia en estos temas. Nosotros, conociendo esa realidad, es que venimos dando consultorías en estos temas, pero como les digo inicialmente, hemos sido contratados solamente para asuntos penales. Bueno, pero al menos da una esperanza para que las personas que no tienen recursos económicos y quieran ver sus temas en lo civil, en lo laboral, el Ministerio de Justicia también, al menos ya está fomentando a nivel nacional, porque están trabajando en un gran proyecto que han tenido ya pues fortalecido
y nosotros vamos a emitir también una nota pequeñísima sobre lo que realmente el Ministerio de Justicia, si en esta oportunidad ya tenemos ya defensores públicos en temas de casos penales, nosotros vamos a pensar y ser positivos de que sí vamos a tener defensores públicos en la vía civil para ver temas de familia, ver temas laborales. Así se va a concretar. Y aquí tenemos una nota pequeña también al respecto. Adelante, señor director. Desde tiempos inmemoriales, el conflicto ha sido y es inherente al hombre. Evidencia de ello es que en la actualidad estos conflictos, descritos en voluminosos expedientes judiciales, congestionan la labor de abogados, jueces y fiscales con asuntos que en algunos casos podrían ser resueltos de maneras más sencillas. Como respuesta a este escenario, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú ha implementado los centros de asistencia legal gratuitos Alegra, donde todo ciudadano, especialmente aquellos menos favorecidos económicamente, pueden acceder a la justicia de manera fácil, rápida y económica. Los centros de asistencia legal gratuitos Alegra brindan los siguientes servicios: asistencia legal en asuntos de familia, civil, laboral, además de la defensa de víctimas, y conciliación extrajudicial. 15 días remodelando su casa, mayólicas, electricidad, y ahora no quiere reconocerlo. Porque tú originalmente me hiciste un presupuesto. Y ahora al finalizar el trabajo quieres que te pague más del doble. Don Francisco, ¿tiene todas las boletas y los totales de lo que ha gastado usted? Claro, acá los tengo, acá traje todo, ahí están las boletas de los cables, las mayólicas, está todo. ¿Pero por qué antes no me consultaste? Porque estabas de viaje. Bueno, pues... pero necesito un tiempo para pagar. Esa noche fue horrible. El carro siguió y no se detenía por nada. Las enfermeras al verme me dijeron: uy, pobre chica, ¿cuánta cirugía necesitará? Aquella noche del 2008, los autores del accidente de tránsito evadían su responsabilidad. Ante tal injusticia, María Torres acudió al Centro de Asistencia Legal Gratuito Alegra, donde defendieron su caso. En pocos días ya va a salir la lectura de sentencia. 3 años de cárcel, 5.000 soles de reparación civil. Yo tuve que asumir la responsabilidad sola en mi embarazo. Todo este tiempo él nunca me ha pasado, nunca me ha dado nada. Desde un comienzo yo debí de haberlo denunciado. Acá me aconsejaron, me orientaron, ya salió la sentencia, no ha demorado mucho. En la actualidad, los centros de asistencia legal gratuitos Alegra operan estratégicamente en ambientes de municipalidades, gobiernos locales, regionales, instituciones públicas y privadas, en donde el ciudadano, al tener sus conflictos resueltos, observan con satisfacción la labor positiva de sus autoridades que unidos fomentan una cultura de paz. Yo estoy agradecida con Alegra por todo apoyo, ¿no? que me están dando y también que sigan dando a otras personas. Estoy agradecida con la organización Alegra, que ayuda a las madres solteras, a las madres que necesitan ayuda, ¿no? Sí, estoy bien agradecida. Sí, estoy agradecida. Alegra. Es la respuesta a la exigencia de los derechos fundamentales del ciudadano. Así es, amigos televidentes. Alegra escuchar esta noticia por parte del Ministerio de Justicia. Si ya tenemos a buenos profesionales que son defensores públicos defendiendo en el área en materia penal, pues también vamos a tener el gusto de poder tener la presencia de más defensores públicos, pero en temas laborales, en temas civiles, para muchas personas que realmente a veces la platita no nos acompaña, no tenemos todos un presupuesto económico a la altura para contratar un abogado particular. Y esto alegra muchísimo, estimado doctor. Y con la presencia suya, que más todavía, pues teniendo a buenos profesionales. Agradezco la deferencia. La dirección exacta de acá de la Defensoría Pública en Juanjuy y el horario de atención, estimado doctor. Estamos en la Girón Progreso, aquí, vecinos suyos. Girón Progreso 388 de esta ciudad. Estamos atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, con un intervalo, claro está, de 1 hora para el refrigerio, pero estamos de corrido en ese horario.
había quedado una pregunta pendiente. A veces en muchos casos se ha dado que un abogado particular de una persona investigada, a escasos segundos o minutos de llevarse a cabo una audiencia de prisión preventiva, y el abogado particular no se presenta, y esa audiencia es impostergable. Y ahí no tiene que ver el factor económico, pero sí urge la presencia del defensor público, de estar ahí defendiendo los derechos de esta persona para no vulnerarlo tampoco, se puede decir de esa manera, así aunque cuente con economía esta persona investigada, estimado doctor. Claro, ahí conjugan dos temas. De un lado, el tema de moralidad procesal, que como abogado lo conocemos, que tiene que ver con el compromiso que tiene el abogado cuando asume un caso de patrocinar. Y en estos casos pues suele presentarse que el abogado defensor de pronto atiende otro caso y deja de lado a la persona que está siendo investigada. Y en estas circunstancias, claro, el Poder Judicial, el Ministerio Público convoca al defensor público. Es el caso de las audiencias, por ejemplo, de prisión preventiva, que son impostergables según el 85 del Código Procesal Penal, y en donde necesariamente debemos participar nosotros bajo un concepto que se llama la defensa necesaria, que está expresamente regulada en la ley que nos rige, la ley 29.360, en los supuestos en donde el abogado renuncia a la defensa, expresa o implícitamente, o el imputado, la persona que está siendo sometida a proceso, pese a tener recursos, en ese momento no cuenta con un abogado defensor. Lo que no quiere decir que administrativamente, ya en nuestra institución, se evalúe si esta persona realmente cuenta con recursos o no, y si los tiene, pues hay mecanismos administrativos para exigirle el cumplimiento de los aranceles que corresponden por la defensa que se le brinda. Muchas gracias, estimado colega, el doctor Carlos Alejandro Manrique Laura, por haber asistido al programa Buscando Justicia, que como usted ya conoce es un programa enfocado para la orientación del público en general, y con su presencia aporta muchísimo a la sociedad. En nombre del público televidente, en nombre de la producción, en nombre del canal y de mi persona, muchas gracias. Y el último mensaje que nos podría dejar, estimado colega. Bueno, en primer lugar agradecerte por la invitación y decirle a tu público televidente que estamos prestos a brindarles la atención legal gratuita en la dirección Girón Progreso 388 de esta ciudad, en el horario que he señalado, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5:30 de la tarde. Bueno, amigos televidentes, ya tenemos también en el estudio al doctor John Arenas Acosta, notario público, quien nos va a también orientar en otros temas de vital importancia para nosotros. Pausa y retornamos en el programa.